Hola, profe. Buenas tardes, César. Bendiciones, ¿cómo estás? Bien, bien, profe, con frío. ¿Y por allí qué tal? Igual, estamos a un par de cuadras, así que Ah, ya está por Asunción. estoy en Asunción, así es. Ah, ¿dónde es tu casa, profe? Trinidad, Ah, en Trinidad. Qué bueno. Cerquita. y Yo estoy en Luque. ahí el viaducto y en un ratito estamos ahí. Sí, sí, cerquita. Eh, sí, la semana pasada estaba hacia el Chaco, pero por una cuestión de circunstancial de trabajo. Ya. 2 días estuve nomás, después ya estuve de vuelta para acá. Sí, el Chaco es diferente. Bastante, bastante. Pero igual creo que este fresco llegó a todos lados. No, eh, no hablé hoy con nadie hacia allá, pero creo que también está fresco allá, porque vino toda una ola de frío del sur, que en teoría tenía que traer lluvia, y acá seguimos esperando la lluvia. Sí, hacia el interior creo que está lloviendo. ¿Está lloviendo? Sí, Gracias a Dios. sí. Y sí, ellos necesitan más, porque este viento de estos últimos días secó todo lo que había en agosto, siempre es así. Y sí, el tema es que, bueno, no llovió tampoco en la época de lluvia, ¿no? Allí por marzo, abril, tampoco hubo lluvias grandes, entonces hay Sí. mucha sequía en todos lados. ¿Qué Pero parte bueno, del Chaco? ¿Qué parte del Chaco, profe? estuve en Colonia Neuland, Mm, departamento de Boquerón, y ya. ahora municipio de Boquerón. Ahora ya es municipio. Es municipio, es Sí. este primer año de municipio. Neuland ya se llega con asfalto. Sí, hace mucho, hace años que tiene conexión con asfalto. Por lo menos hasta lo que es el centro de la colonia se llega tranquilo. Yo Después, estuve en Neuland en el año 85, cuando no había nada. Aquí hasta el asfalto llegaba solamente hasta Pozo cruce. Colorado, No, todavía. ni ahí. Hasta para todo creo que llegaba. Ah, pero para todo sigue sin asfalto. No, no, era aquí mucho antes de, eh, ¿cómo se llamaba? Lo que sí que el Atrachaco estaba en construcción y era terrible, eran otras épocas, no había agua, tenía que entrar de la ruta por estas picadas y en medio de la nada se encontraba estos pozos artesianos que había que bombear así con el grifo ese. O el de ese de palanca. Sí, el de palanca. Era Eh, sí, eran toda una otras épocas. experiencia. Sí, sí, eso sí. Ahora ya creo que ya es un poco mejor, pero ha de haber igual polvorín y compañía. No, eso sí hay, pero por lo menos la parte tecnológica está bastante más avanzada. Gracias a Dios hay Eh, canilla. el agua ya llega ahora. El, Mira, el agua que iba a venir del Chaco, el de Concepción. acueducto, ya. Eh, La verdad que funcionó a medias porque desde que se pudo construir, el río está, no hay agua. mm, Entonces, porque para que entre en los canales del acueducto, el río tiene que estar bien alto. Y hace años que eso no pasa. Realmente es una situación, eh, en algunos puntos es desesperante en serio. Hay sectores del Chaco ya sin nada de agua. Es, es para tenerlo en oración sí, amén. y que Dios tenga misericordia. Muchos solamente ven el aspecto económico que ciertamente se afecta, ¿no? La producción y todo,
pero cuando empezamos a pensar un poquito más allá y vemos la gente que vive ahí, que está pasando aprietos para empezar en su producción, en su trabajo, pero también en lo cotidiano, no hay agua para nada, es una cosa triste de ver y, y es para clamar a Dios por misericordia y por Hola, ayuda. profe. Hola, compañero. Bendiciones para todos. Hola Sergio, bendiciones, buenas noches. Bueno, ya estamos dos o tres en su nombre, así que podemos entrar en tema, porque hoy el Y vamos a tema, aplicar, profe. ¿Dónde están dos o tres? Dice. amén, hoy vamos a empezar con la estructura y la literatura del Deuteronomio, que como les vine diciendo en las clases anteriores, sirve eh, como una especie de telón de fondo eh, por medio del cual podemos entender toda la predicación posterior de los profetas, de los sabios de Israel. ¿Sí? Toda la Torá era para ellos importantísima, pero el Deuteronomio en especial tiene una estructura, un lenguaje y una forma de presentación ligada con la vida cotidiana que sí o sí pasó a ser el mensaje al cual se hacían referencia obligada principalmente los profetas. ¿No? Por eso le vamos a dar tanta relevancia. Y antes de empezar, quería pedirle al Pastor César si nos puede dirigir una oración para pedirle a Dios su bendición y su guía. Amén. Oremos, Padre, Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y la honra. Y mi Dios, en estos momentos pedimos, Señor, que nos des, Señor, sabiduría, que podamos, Señor, entender lo que tú quieres enseñarnos. Bendigo, Padre, al profesor Ayala, mi Dios Santo, que podamos seguir, Señor, aprendiendo esta esta materia, mi Dios, y podamos seguir, Señor, buscando más de ti. Señor, bendiga a cada uno de mis compañeros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos un poquito a entrar en la estructura del Deuteronomio, que es lo que nos va a servir para entender la literatura y la historia por detrás. Un poquito ya adelantábamos en la clase pasada que el Deuteronomio, en su, en su bosquejo, está estructurado como tres grandes discursos, tres grandes bloques de predicación de Moisés. Y quiero que tengan esta palabrita, no es de balde que la repito y la enfatizo, ¿no? Predicación de Moisés. Está presentado como discursos de Moisés, como palabra viva de Moisés, y no una redacción ordenada. Entonces esto, para entender el Deuteronomio, tenemos que tener este primer punto muy clarito, que no es un discurso, eh, o mejor dicho, una redacción ordenada y elegante, con lógica, sino palabra viva, así como con muchas repeticiones, con muchos giros, con muchas vueltas, que a veces parece que pierde el rumbo y después vuelve. Así como nosotros hablamos, como cualquier persona viva habla. Y esto es lo que le da, eh, como les decía la semana pasada, ese sabor particular al libro del Deuteronomio y que lo hace atractivo de leer y de escuchar, ¿no? Ese les pongo una tarea. Si tienen, bueno, en YouTube todo el mundo tiene, pero acceso a una Biblia en audio, escuchar la lectura de Deuteronomio. ¿Eh? Y es un discurso tan fluido, tan vivo, que es lindo como literatura. Es
estéticamente es muy, muy lindo. Entonces, les animo a profundizar en el Deuteronomio como literatura. ¿Sí? Como palabra de Dios, creo, espero, creo y espero que tengan eh, una asidua y constante lectura, no solo del Deuteronomio, sino de toda la Biblia. ¿Eh? Pero eh, a- este aspecto de ver también los libros bíblicos como literatura, como un libro para ser leído, para ser apreciado, pocas veces lo hacemos. Y este es uno de los libros particularmente bellos para apreciarlo como literatura, ¿no? Pero bueno, esto es una nota al margen. Vamos a empezar, por el principio. Primera sección del libro de Deuteronomio, ¿sí? Capítulos 1 al 4 en general. Después podemos ver bien dónde, en qué parte se quiebra el texto y pasa a otro tema. Pero en general, los capítulos 1, 2, 3, 4 son una retrospectiva de la historia. ¿Recuerdan nada que ver con Biblia, pero bueno, sí tiene que ver, pero ¿recuerdan las clases de consejería? Siempre hacíamos referencia a un principio, de que la situación actual de las personas es un resultado ¿de qué? De sus experiencias. De sus experiencias, de sus decisiones. Llegamos al momento presente, vamos, César o Sergio o los Luises que todavía no se conectaron. Vamos a decir que tenemos 30, 40, 50 años. Caíste del cielo ya de 50 años, de 40, de 30. No, ya muchas decisiones tomaste y muchas consecuencias ya estás experimentando. De las buenas y de las malas, pero nosotros llegamos a un punto actual por medio de una historia. Una historia individual, una historia familiar, una historia comunitaria, una historia nacional, ¿sí? Y la historia de toda la humanidad. A veces uso como ilustración de esto el- la genealogía teológica, ¿sí? Eh, que hace Lucas de nuestro Señor Jesucristo. En la genealogía de Mateo tenemos una genealogía histórica, por eso son un poquito discrepantes, pero la genealogía de Mateo es una genealogía histórica, ¿sí? Pepe, hijo de Juan, hijo de Francisco, hijo de... Esa es una genealogía histórica, donde se documenta eh, una historia concreta. Pero en Lucas, eh, dado el propósito que Lucas tiene como evangelista, si ustedes se fijan bien, Lucas hace todo un juego de generaciones que no dan las cuentas, obviamente no dan las cuentas, pero hace un juego de generaciones para terminar con un versículo que es hermoso. Dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Y repito, nosotros llegamos a nuestro momento vital, aquí y ahora, hoy, lunes 5 de septiembre de 2022, con lo que pasó el 4 de septiembre, el 3, el 2, el 1, lo que pasó en agosto, lo que pasó en julio, lo que pasó en 1985, César me contaba que visitaba el Chaco, lo que pasó cuando nacimos, lo que pasó cuando nuestros padres nacieron, todo eso va formando nuestra historia. Y podemos, eh, al igual que con el Señor Jesús, llegar a ese último versículo, hijo de Adán, hijo de Dios. En cada uno de nosotros, como individuos y como pueblo, se resume la historia de la humanidad. Y esto es lo que Moisés, o este discurso
puesto en boca de Moisés, dice. Claro, no toma todo el discurso de la creación ni nada, sino que se centra más bien en la liberación de Israel. Vamos a ponernos en escenario. ¿Dónde está el pueblo de Israel cuando comienza el Deuteronomio? Podemos leer. En el desierto, profe. En el desierto, sí, bueno, desde que salen de Egipto están en el desierto. Pero ya que Sergio habló y dio la respuesta, ahora le toca a Sergio leer. Deuteronomio 1, del 1 al 5. Los primeros 5 versículos. Eso nos van a poner en situación. Profe, Sí, estoy Sergio. manejando. Ok, no hay Llego problema. enseguida. Tranquilo, Llego no, tranquilo, enseguida. tranquilo. Leemos nosotros. Gracias por avisarme, Sergio. Que Dale, llegues profe. bien. Súper. No, excelente. Gracias, Entonces gracias. le toca a César. Por descarte. ¿Sí? Deuteronomio 1, del 1 al 5. Vamos a empezar a hacer el espiritismo. ¿Estás con nosotros, César? Sí, perdón, estaba apagado mi micrófono. Tranquilo. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel y a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labat, Hazerot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, hasta el 5 es Hasta eso. el 5. Esto nos da la introducción. Es tipo no un prólogo, porque no está haciendo una presentación del libro, sino un poner en situación. Y es muy importante, ¿sí? Bien respondía Sergio, ¿dónde estaban? Estaban en el desierto todavía, ¿sí? Pero están frente A la tierra a prometida. la tierra prometida. Ya están para entrar. Por eso dice, 40 años estuvieron en el desierto. Después de 40 años, en tal día de tal mes, ahí estaban paraditos. Ya habían derrotado a los reyes de la Transjordania. Y se preparaban para recibir el cumplimiento de la promesa de Dios. 40 años había estado hasta, ¿sí? Si recordamos un poquito la historia del envío de los espías a Jericó, del, ¿cómo es? De la preparación para tomar la tierra. Ya no quedaban casi ninguno, ¿no? Excepto 2 de la primera generación, porque habían sido incrédulos de que Dios podía combatir por ellos. Pero en esos 40 años, aunque muere la primera generación que sale de Egipto, sabemos que no se habían roto sus vestidos, no habían pasado hambre, no habían sido atacados, excepto en las guerras que tuvieron con los reyes cananeos. Dios había mostrado su predilección, su amor, su cuidado y sobre todo su fidelidad con el pueblo.
Y ahí, en las montañas, frente ya a la entrada de la tierra prometida, dice, Moisés les dijo. Moisés había guiado al pueblo los 40 años en el desierto. ¿Ah? Y llega a la entrada, recordamos que Dios le había dicho cuando él fue rebelde, ¿sí? A veces no se entiende esa historia, realmente es uno de los puntos medio sin mucho sentido, digamos, a nuestro pensamiento eh, del Antiguo Testamento, ¿no? Que Moisés, solo por perder un poco la paciencia, Dios le dice, bueno, no vas a entrar en la tierra prometida. Y él, como buen siervo de Dios, está bien, lo que Dios decide, está bien. ¿No? Pero sí lleva al pueblo hasta ahí. Y ahí es donde empieza el discurso. ¿Y qué es lo que les dice Moisés en ese discurso de este lado del Jordán? Vamos a ver un poquito, no vamos a leer los 4 capítulos porque no nos dan ni ahí el tiempo, ¿no? Pero vamos a ver un poquito. Empieza el discurso haciendo un recuento en el versículo 6, donde habla del juicio entre los propios israelitas. El primer discurso habla inicia el discurso recordando o llamando a la memoria de qué es lo que los había puesto en el camino del desierto. Era el juicio mutuo, la contienda. ¿Sí? Entonces empieza a recordar lo que había pasado acá, allá, y cómo los que debían ser un pueblo de hermanos contendían entre ellos. ¿Qué tal, Luis? Bendiciones. Bienvenido. Bendiciones, profe. Entonces, tenían ahí el primer ejemplo de por qué habían pasado 40 años en el desierto, por las contiendas. Y es interesante cuando vamos leyendo esta primera sección, que sería Deuteronomio 1, del versículo 6 al versículo 18, es interesante que Moisés cuenta la historia. De esto se trata, en general, el libro del Deuteronomio. Moisés va contando la historia, pero llega un punto en el que da un giro y aparece el sabor propio del Deuteronomio, que es Deuteronomio 1:16. Quien pueda leer, quien esté en una mesa cómodo, puede leerlo, por favor. Digo yo, Deuteronomio. profe. Vamos de nuevo, César. No, Sergio, Ah, Sergio, Sergio, confúndame. ¿llegaste? Ah, profe, yo soy lindo. no, ahora ya no maneja, Profe, Ya no ahora maneja, ya entonces no, lee, Sergio. hay una Ya me disputa manejan, doctrinal ya me acá, profe. manejan. le ¿Quién maneja a se- su esposa. Ah, estás en tu casa, sí, eso suele suceder, Sergio. No hay quien se salve de esa. ¿Ah? Ah, Entonces, Deuteronomio 1:16. entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Amén. ¿Sigo, profe? No, solo el 1:16. Estamos, porque sí, es para leer todos los 4 capítulos, pero no nos da el tiempo. ¿Ah? A lo que voy, quiero que observen, Moisés está hablando de cómo llegaron a ese punto. Pero en un momento cambia el lenguaje y retrotrae a la memoria. Dice,
ustedes son un pueblo de peleadores. Son constantemente, lo que nos trajo a este momento de la historia es que ustedes se pelean unos con otros. Y ahí da un giro en el lenguaje, en el versículo 16, y recuerda, yo dije a vuestros jueces, juzguen rectamente. Si hubiese justicia en medio del pueblo, no iba a pasar lo que pasó. Él les está dando ejemplos de, bueno, vinimos a parar acá por las injusticias. Si hubiese habido justicia, no estaríamos acá. O no hubiésemos pasado lo que pasamos. Luego, la lección es, no, cuando entremos a la tierra prometida, no nos olvidemos de juzgar rectamente. Después sigue un siguiente, donde Moisés recuerda la rebeldía en Cades, ¿sí? En Cades Barnea. Toda la rebeldía de Israel en Cades, porque habían partido para tomar la tierra y en vez de obedecer a Dios, que Dios les había prometido la victoria, les había prometido la tierra, les había prometido la entrada, ¿qué es lo que dicen los israelitas? En esa tierra vive gente muy alta, son buenos guerreros, mejor nos quedamos acá. Acá estamos en el desierto, pero estamos tranquilitos. No vamos a poder contra ellos. No vamos a poder contra ellos. ¿Sí? Entonces el pueblo se pone rebelde. Y ahí de vuelta Moisés les explica, ¿sí? o les recuerda, mejor dicho, en esta predicación tan larga, les recuerda por qué terminaron en el desierto 40 años. Sí, vamos a leer Deuteronomio 1, versículos 34 al 36. 1, 34 al 36. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis, que servirán es de botín, y de vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán, pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Gracias, Fer. Amén. Hasta el 36 no era cardenal. Era, pero está bien que siguiera, porque ¿qué es lo que hace Moisés allí? Dice, fíjense, Dios es un Dios fiel. El placer de Dios, vamos a decir de cierta manera, lo que le da gusto a Dios es mostrar que Él cumple su palabra. Es un Dios leal. Y Él les había prometido la tierra. Les mostró que podían tomar la tierra. ¿Y qué es lo que hicieron ustedes? Tuvieron miedo. Entonces Dios dijo, ninguno de esta generación va a entrar, se van a morir todos, menos Caleb y menos Josué. Y a mí, dice Moisés, por culpa de ustedes, tampoco voy a poder entrar. Y los niños que ustedes dijeron, van a volver a ser prisioneros en Egipto, van a volver a ser esclavos, esos, bajo el mando de Josué, van a tomar la tierra. Esto para que sepan que Dios cumple su palabra.
Y ahí tenemos otro punto importante del Deuteronomio. Todo esto, todos los discursos del Deuteronomio y estos introductorios sobre todo, van poniendo las bases de qué se trata el mensaje del Deuteronomio. Israel fue llamado para ser un pueblo donde la justicia de Dios prevaleciese. Un pueblo donde no hubiese oprimidos ni opresores, donde no hubiese la maldad que había en otras naciones, donde no hubiese idolatría, donde no hubiese el miedo que provoca la injusticia y la opresión. Y los discursos del Deuteronomio ponen las bases para que al entrar en la tierra prometida, por lo menos idealmente, los israelitas tuvieran conciencia de esto. Por eso habla primero de la justicia, segundo de quién es el que les da las cosas, quién es el que los protege, quién es el que les va a otorgar la tierra. La respuesta es obvia, ¿no? Es una pregunta retórica. ¿Quién es el que cumple las promesas? Si no saben Dios, eso, ahí, como siempre. amén. Amén. Listo. Sergio obtuvo el 2. Claro. Pero esto va a ser muy importante. ¿Recuerdan que hablábamos? No, ahí yo les digo, ustedes recuerdan y yo soy el que no recuerda. No sé si fue la semana pasada o la retrasada, que hablábamos de cuando llegan los primeros profetas, y registrados, porque hubo profetas siempre en Israel, pero, perdón, los primeros reyes, y Samuel, profeta, va y se queja delante de Dios, estos me están pidiendo un rey. ¿Y qué es lo que le responde Dios? No te están rechazando a vos. ¿Qué te haces tanto problema? No te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. ¿Sí? Samuel, bueno, y esta también una nota al margen. Hoy que vivimos en una época de los apologistas y defensores de Dios, Dios no necesita defensores. Eso es lo que Dios le dice a Samuel. ¿Qué problema te haces vos? No te están rechazando a vos. Soy suficientemente Dios como para no hacerme problema con eso. Más o menos en lenguaje actual, demasiado actual, es lo que le está diciendo Dios, ¿no? Yo no necesito defensores. No te están rechazando a vos, están rechazando a mí. ¿Por qué? Porque en los estatutos de la alianza, Dios le dice, yo voy a ser su rey. Ustedes no necesitan oprimirse unos a otros, no necesitan enseñorearse unos a otros, no necesitan desplazar ni envidiarse eh, ni violentarse unos a otros. Yo voy a ser el que los va a proteger, el que va a estar con ustedes. Pero los humanos no cambiamos. Y los israelitas eran humanos y cada tanto le hacían. Entonces les pasó eso y entran en el desierto. Empieza el camino, el capítulo 2 hablando del camino en el desierto. Todas las experiencias que pasaron, el pasar por las tierras de Edom, el pasar por todos los pequeños reinos que temían a Israel y que buscaban de alguna manera o combatirlos o maldecirlos o alejarlos o aliarse con otros. Y va relatando Moisés que en todo eso, en todas esas experiencias, inclusive viendo que el camino del desierto era una especie de castigo, bueno, era un castigo por la infidelidad y por la rebeldía, pero que Dios, eh, como dice el dicho popular, Dios aprieta, pero no ahorca. ¿No? Aunque Dios los había hecho quedar en el desierto hasta que muriese toda aquella generación, Dios no deja nunca de ser fiel.
y cuando eran atacados, cuando eran maldecidos, cuando eran perseguidos, Dios estaba allí para protegerlos y librarlos. Continúa el capítulo 2, ya con los últimos dos reyes de los amorreos, con Sihón y con Og. ¿Por qué Moisés se hace un relato tan general de 40 años? O sea, 40 años lo liquida en 20, lo que hoy tenemos en 20 versículos, ¿no? Si lo copiamos en una hoja de esas de impresión, no da ni una hoja. Ahí resume 40 años. Y se toma el último mes con lo que ocupa unas 3 hojas. ¿Por qué creen que es eso? Una gran pregunta, profe. ¡Epa! Les hice una pequeña trampita. Porque ni Sihón ni Og son en realidad los protagonistas, sino nuevamente el Israel que va a entrar en la tierra prometida. Si ustedes se fijan bien, lo que destaca Moisés, o el discurso de Moisés, de estos dos reyes, es su idolatría. Y las prácticas, la idolatría como tal, no, vamos a decir, no era un gran problema, porque Dios, aunque todos los seres humanos tenemos un conocimiento natural de Dios, Dios había elegido revelarse a Israel. Y los otros pueblos, bueno, estaban en la oscuridad, entonces la idolatría como tal no era un gran problema, ¿no? Nosotros vemos que Dios tiene misericordia de pueblos idólatras. Pero en el caso de Sihón y Og, ellos, las prácticas de su idolatría eran prácticas abominables. Y allí usa Dios el ejemplo de estos dos reyes para decirle a los israelitas, ustedes, fíjense de no adoptar estas prácticas, de no pasar sus hijos por fuego, de no sacrificar sus hijos primogénitos. El tema no eran los paganos, era que los israelitas no hicieran eso, una vez que entraran en la tierra prometida. Y llegamos al capítulo 4. Este es el fin del discurso, diría Salomón en el Eclesiastés. Teman a Dios y guarden sus mandamientos. Básicamente eso es lo que dice todo el capítulo 4. El fin del discurso es este: teman a Dios y guarden sus mandamientos. Y aquí en nuestra pantalla les puse el versículo de Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, haciendo los cuales viviréis, y entraréis y heredaréis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. La ley no era para, como lo leemos, este es un gran problema para nosotros los evangélicos principalmente, que tenemos esta lectura individualista. La ley fue dada para mi santidad. Los estatutos de Dios fueron dados para mi perfeccionamiento. Y lo que Dios está diciendo aquí en este discurso de Moisés es: entren como pueblo a la tierra prometida. Ustedes como pueblo van a vivir, ustedes como pueblo van a heredar, ustedes como pueblo van a manifestar esta bondad, esta generosidad y esta fidelidad de Dios para que lo vean los pueblos de toda la tierra. Y esto vamos a profundizar en la siguiente hora cuando veamos el capítulo 5, ¿sí? Que ahí está el corazón de la clase de hoy. Nos vemos a las 19:30. Dale, profe. Ya se está por Dale, cortar. profe. Entonces, Dale, 19:30 nos reconectamos para ver Deuteronomio capítulo 5. Ok, profe. Bendiciones. Hasta dentro de 20 minutos.